Buenas tardes a todos. Os prometo que lo haré corto, todo lo corto posible. Hay mucha imagen y, sobre todo, agradecer al profesor Carballido y al doctor José Ignacio Martínez Salamanca la invitación y el placer de poder volver a Madrid. Antes que nada, quería haceros lo que en inglés se llama una disclosure. Yo creo que en este momento el mejor método de imagen para dirigir la biopsia prostática de que disponemos es la resonancia magnética. Pero en Ámsterdam se trabaja desde hace años en la ecografía y la idea era presentaros un poco cuáles son los últimos avances en ultrasonido, cómo hemos mejorado la técnica y cómo es posible que en un futuro cercano el ultrasonido multiparamétrico pueda retar a la resonancia magnética multiparamétrica, sobre todo en términos de coste, en términos de disponibilidad y en términos de reproducibilidad, que siguen representando un problema. El doctor Castillo ha expresado muy bien cuáles son las limitaciones del modo B del ultrasonido en la escala de grises. Sirve para medir la próstata y sirve para dirigir las biopsias sistemáticas y para poco más. Tiene una sensibilidad y una especificidad bajas en el diagnóstico del cáncer de próstata. Sin embargo, deben ustedes reconocer que, al igual que la resonancia magnética en T2B, produce o es capaz con las nuevas pruebas de producir o de proporcionarnos unas imágenes anatómicas realmente mucho mejores de lo que eran hace 10 o 15 años. El primer avance en términos de ultrasonido fue la aplicación del Doppler y del Power Doppler. Los principios del ultrasonido por Doppler y del Power Doppler se basan en el concepto de que el cáncer necesita de angiogénesis y, lógicamente, va a tener una mayor vascularización. Sin embargo, el Doppler y el Power Doppler solo captan aquellos vasos con un diámetro mayor de 1 milímetro. Y está claro que la neoangiogénesis, los vasos de neoangiogénesis son mucho más pequeños que 1 milímetro y tienen otras características diferentes que los vasos normales. Por lo tanto, ni el Doppler Ultrasound ni el Power Doppler fueron capaces de superar los resultados de la ecografía en escala de grises y están prácticamente abandonados. Una palabra muy breve sobre el histoscanning. Supongo que saben ustedes que después de unos resultados iniciales espectaculares, en este momento no se recomienda en las guías de actuación y los trabajos con cohortes de pacientes abundantes no han sido capaces de reproducir aquellos resultados iniciales. En cuanto al ANA, la Artificial Neural Network, sensibilidades y especificidades muy altas se han reportado, pero al igual que la capacidad para predecir el Gleason en la lesión índice, pero sigue en estudio y el problema es que el valor predictivo negativo, perdón por la imagen, es solamente del 63%. El siguiente método de ultrasonido que aparece y en el cual se está trabajando, y parece que por aquí van los tiros, es el ultrasonido mediante contraste. La idea es reflejar una vez más la microvascularidad, pero no como el ecodoppler, sino mediante burbujas. Es una especie de ácido sulfúrico encapsuladas en fosfolípidos. Estas burbujas tienen un diámetro extremadamente pequeño y permanecen dentro de los vasos producidos en el proceso de angiogénesis. Al mismo tiempo, produce una imagen real y, como en todo en la literatura, los rangos de especificidad y sensibilidad de la imagen visual en tiempo real varían ampliamente. Se han descrito ya características que se asocian, o al menos con la sospecha de malignidad,
cómo es una entrada rápida, un flow de entrada muy rápido, asimétrico entre las distintas zonas de la próstata, un aumento focal de la densidad de ese contraste, y también se puede medir la concentración o la intensidad de la concentración máxima. Supongo que funciona la imagen, veo que sí. A la derecha tienen ustedes un vídeo de lo que es la escala de grises, los dos se realizan al mismo tiempo, y a la izquierda pueden ustedes ver en la zona posterior de la próstata es basal, supongo que volverá a repetir, pero en el lado derecho posterior hay una mayor concentración de contraste. Sin embargo, hay que reconocer que se necesita también una curva de aprendizaje para ser capaz de evaluar esa diferente concentración de contraste. Ya hay metaanálisis, yo siempre digo que tres estudios son suficientes para un metaanálisis, pero para que vean que algunos de ellos, a pesar de estar publicados en revistas oscuras, valen la pena el comentarlo. Este es un metaanálisis publicado en el año 2013 sobre distintos métodos de contraste durante el ultrasonido. Varios agentes de contraste, varios métodos de ultrasonografía, incluye trabajos con Doppler y con con Power Doppler, y también trabajos con lo que se llama en este momento SEUS o Contrast Enhanced Ultrasound, y 16 estudios, de los 16 estudios incluidos, 14 comparan los resultados de las técnicas de ultrasonido con contraste con la biopsia transperineal dirigida por escala de grises, y en 2 de ellos se comparan con las piezas de prostatectomía radical. Los estudios eran en general de una cualidad adecuada, digamos, y la sensibilidad es de un 70%, especificidad 74% y un valor predictivo negativo del 82%, que, dependiendo de lo que ustedes pretendan, es lo que vamos a pedirle a un test diagnóstico. En este caso, un test en el cual lo que tú quieres saber es si el paciente tiene cáncer o no tiene cáncer. Las curvas ROC, la de en medio, representa la sensibilidad y especificidad de la que les he hablado, y la superior e inferior los intervalos de confidencia. La siguiente innovación en términos de ultrasonidos es la posibilidad de cuantificar eso que hasta ahora habíamos medido con los ojos. Por cada píxel se pueden calcular el wash, cómo el contraste entra, cómo el contraste se elimina y los tiempos medios de eliminación de ese contraste. Se obtienen imágenes como la que ven, mapas de color, mapas de perfusión en la imagen central y comparación con la prostatectomía radical. Y sobre todo esas imágenes son computarizadas, hay softwares, algunos de ellos en desarrollo en este momento, otros ya disponibles en el mercado, que son los que van a producir el análisis. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de error, o se minimiza la posibilidad de error, y sobre todo se elimina la subjetividad en el reporte de la prueba. Pueden ustedes medir, esto corresponde más a ingenieros que a urólogos, pero para que se den una idea, pueden ustedes medir perfusión, como por ejemplo las curvas de intensidad en que el contraste entra, el momento en que ese contraste tiene un punto máximo de concentración, el tiempo medio de tránsito, en qué momento el tiempo sube, el tiempo baja, cómo se elimina. Se pueden dibujar o se pueden conformar mapas de probabilidades, como el verde que veían ustedes a la izquierda de la imagen, y en general con estos sistemas computarizados se alcanza una mayor fiabilidad diagnóstica,
Existen trabajos que insinúan que existe una relación entre todos estos parámetros de perfusión con el grado de Gleason, todavía preliminares, pero se necesita, por supuesto, invertir en ellos y, como les digo, la mayoría de estos softwares están todavía en desarrollo. En la parte de abajo tienen ustedes dos imágenes o dos conceptos, la dispersión y lo que llaman el análisis de información mutual, sería la traducción. Son sistemas que van a medir, en vez de la perfusión, van a medir la dispersión, cómo entra el contraste en las células o cómo se traduce la señal a las células. Todavía en desarrollo y no existe data clínica en cuanto a esas dos últimas maneras de cuantificar la concentración, dispersión del contraste en la próstata y sobre todo en el tejido tumoral. El segundo o el tercero de los avances en términos de ecografía es la elastografía. Todos ustedes conocen, la elastografía va a medir cuál es la elasticidad del tejido y se basa en el concepto de que el cáncer es mucho más abigarrado en cuanto a composición celular y es mucho más duro, por expresarlo de alguna manera, o mucho menos deformable que el tejido prostático benigno. La elastografía se emplea en cáncer de mama para el diagnóstico y probablemente en próstata es el segundo cáncer, la incidencia lo justifica, por supuesto, en que se ha empleado. Los primeros sistemas de elastografía se basaban en la aplicación manual de estrés, es decir, que el ecógrafo o la prueba del ecógrafo, la sonda del ecógrafo, era manejada por el médico que la estaba haciendo o por el operador y con ello se presionaba la próstata y se obtenían imágenes que medían la elastografía, también cuantificadas, pero lógicamente difíciles de reproducir ya que eran dependientes de la fuerza ejercida por el operador. La segunda generación de elastografía es lo que se llama la shear wave elastography y aquí tenemos ya aquí lo que tenemos es un sistema computarizado en el cual la prueba, dependiendo de la profundidad, emite pulsos que son los que van a deformar el tejido, es decir, que no es operador dependiente. Medidas para medir y las imágenes son mucho más espectaculares. Recuerden que en la elastografía convencional el cáncer se dibujaba en azul, el código de color era azul. En la elastografía, en la shear wave elastografía, el código de color es rojo. Cuanto más rojo, mayor es la posibilidad de cáncer. Al contrario, a medida que el rojo se convierte en azul, hay menor posibilidad de que exista cáncer. Existen diferentes rangos de elasticidad que definen el cáncer y eso es lo que todavía no está estrictamente definido. Algunos trabajos indican o sugieren que hay diferencias significativas entre el cáncer de próstata y el tejido benigno, incluyendo PIN o atipia, y incluso algunos trabajos han encontrado en un número limitado de pacientes diferencias entre Gleason 6, que es lo que consideramos no clínicamente significante, y Gleason 7. Sin embargo, sea porque el número de pacientes incluido era muy bajo o sea porque los trabajos son todavía preliminares, no se puede diferenciar el Gleason 8 del 7 y sobre todo en este trabajo no se consigue diferenciar el Gleason 8 del Gleason 6. O sea que seguimos un poco esperando a ver qué va a ocurrir con toda esta cuantificación de la shear wave elastography. Un metaanálisis, como les he explicado antes, el metaanálisis es una ventaja de la literatura moderna. Hay gente que hace la tesis con metaanálisis. Bueno, sobre la elastografía. Elastografías, la mayoría de los trabajos incluidos son elastografía
cuasi estática, o sea, la que es operador dependiente, y también con unas sensibilidades y especificidades que en cualquier caso, si bien no igualan a la fiabilidad de la resonancia magnética, sí que superan la fiabilidad de la escala de grises. La comparación, y esto es un trabajo que vale la pena, el trabajo que viene de la clínica Martini en Hamburgo, y donde se comparan en 60 pacientes la shear wave elastografía con la pieza de prostatectomía radical. Y en este trabajo, y es estrictamente metodológicamente, vale la pena el leerlo y el disfrutarlo. La sensibilidad es casi del 81%, una especificidad bastante aceptable, casi del 70%, con un valor predictivo negativo muy alto y superior a todo lo que habíamos visto hasta ahora. El trabajo sugiere también que un aumento del número de áreas con rigidez, con mayor rigidez, se correlaciona con el estadio. Sin embargo, los autores, y les vuelvo a repetir que es un trabajo con una metodología estricta, no pudieron identificar los diferentes patrones de Gleason. Resumiendo un poquito y pasando a lo que será el reto a la resonancia magnética, estas son más o menos lo que existe en la literatura, las figuras o las cifras que pueden ustedes recoger en aquellos trabajos en que comparan la ultrasonografía con las piezas de prostatectomía radical. Sensibilidad y especificidad que por sí solas no son muy diferentes de la sensibilidad y especificidad que ofrece en las mismas circunstancias la resonancia magnética multiparamétrica. Y si miran un poquito, esta no hay ninguna manera de marcarla en rojo, ¿no? ¿Hay aquí? Ah, sí. Si miran un poquito, tienen ustedes aquí la Emery, esto es la fiabilidad de la Emery y de el ultrasonido Diana, como son las shear wave y como son los Zeus, histoscanning, elastografía. Muchísima cifra, pero lo único que quería señalarles es que tiene usted aquí T2, ADC y DCE, que son tres secuencias diferentes de la resonancia multiparamétrica: sensibilidad, especificidad, panel, y tienen ustedes aquí las sensibilidades y especificidades con valores predictivos positivos y negativos, los diferentes modos. ¿Lo hago corto? No, un minuto solamente, porque el doctor Barret está insistiendo mucho en que se quiere despedir y decirnos una cosita, pero tú no te muevas de ahí, que vamos a conectar con él 20 segundos y sigues, ¿eh? Volviendo a la diapositiva, lo que quería mostrarles es que para cada una de las secuencias de la resonancia magnética existen diferentes cifras, de la misma manera que existen diferentes cifras para cada uno de los modos de ultrasonografía prostática. Y las cifras, si miran ustedes, no son tan diferentes para las diferentes secuencias como para los diferentes modos. Y la verdad es que hasta ahora la resonancia magnética, una secuencia, por ejemplo, solo T2 o solo DBI o solo ADC, no tiene absolutamente ningún valor. Los buenos resultados de la resonancia magnética se consiguen cuando se combinan al menos 2 o 3 de esas secuencias. Y sin embargo, seguimos empecinados en reportar los resultados de la ultrasonografía individualmente, lo cual probablemente sea un error y con eso nunca consigamos lo que nos apetecería o lo que sería el auténtico reto para la resonancia magnética. Entonces, si eligen ustedes la escala de grises, que nos proporciona lo mismo que la T2 en la resonancia magnética, una visión anatómica y topográfica de la próstata. Si eligen ustedes el Zeus, el ultrasonido con contraste de Vapor Dynamic, eso es equivalente a lo que sería la secuencia de perfusión en la resonancia magnética, y si eligen ustedes la elastografía, que va a medir la rigidez del tejido, eso sería equivalente a la secuencia DBI, que mide la densidad celular de la resonancia magnética. Y con eso
que son las dos características más importantes del cáncer, la neovascularización, que se va a medir en perfusión, y el aumento o el abigarramiento del tejido canceroso, que se va a medir en forma de densidad y difusión. Con eso unen ustedes y tienen ustedes lo que se llama el ultrasonido multiparamétrico, con escala de grises, con elastografía, en este caso todavía una de las antiguas, y con contraste, y aquí la pieza de prostatectomía radical. Azul, que en la elastografía clásica es lo que representa cáncer. Cierto que hay una zona hipogénica ya en el modo B, y no está bien verlo, pero esto refleja derecha e izquierda un aumento de la perfusión vascular. Y efectivamente este paciente tenía un Gleason 3,3. Pueden ustedes decir que no es clínicamente significante, pero esto no es ningún volumen pequeño. Posiblemente no sea solamente el grado de Gleason, sino que el volumen signifique también algo en el curso clínico de estos pacientes. Otras imágenes, era la anterior, me parece, pero bueno, pasamos por esto. Dos trabajos en la literatura que hacen referencia a lo que se llama el ultrasonido multiparamétrico. En este trabajo, con 169 pacientes, la mayoría de ellos sin biopsia previa y con una tasa de detección del cáncer de próstata de alrededor del 42%, y en aquellos se realizó a todos los pacientes resonancia magnética, biopsia dirigida por la resonancia, biopsia transrectal ecoguiada, y previa a la biopsia se realizó Power Doppler, Zeus y elastografía. Y como ven aquí, la sensibilidad es cierto que es más alta en la resonancia magnética, pero la especificidad es mucho mejor en los modos de ultrasonidos. Esto es lo que quería marcarles, mucho mejor. Lo que sí es interesante del trabajo es que los autores, o me lo parece a mí, los autores proponen una escala de medición de los diferentes parámetros para los diferentes modos de ultrasonidos, y intentan comparar esa escala con el PIRADS. En este caso, PIRADS 1, el trabajo se publicó, es PIRADS 1 en vez de PIRADS 2. Y lo que sí encuentran, es que la combinación de los diferentes modos ultrasónicos tiene una gran fiabilidad diagnóstica, con un área por debajo de la curva del 0,86, me parece que es muy buen área en términos de diagnóstico, y que la concordancia entre esa escala subjetiva, más o menos subjetiva, no hay totalmente subjetiva, en este caso no había ninguna cuantificación, y el PIRADS coincide en el 80% de los casos, demostrando que se puede diseñar un sistema similar a lo que es el PIRADS, se puede también diseñar para el ultrasonido multiparamétrico. El segundo estudio, que trata del ultrasonido multiparamétrico, es el único que correlaciona el ultrasonido o la multimodalidad de ultrasonido con las piezas de prostatectomía radical. Ven ustedes en la izquierda la elastografía, en medio las imágenes del Zeus, el ultrasonido con contrastes, y las piezas de prostatectomía radical. La concordancia o como el test, la fiabilidad del test incluyó un 49% de sensibilidad entre la elastografía y las piezas de prostatectomía radical, y la adición del ultrasonido con contraste concluyó con un valor predictivo positivo del 80, casi del 90%, que es muy alto. La mayoría de los cánceres, en negro en la imagen de la derecha, presentaban alteraciones de la perfusión, hipo o hiperperfusión. Sin embargo,
tampoco en este estudio se pudo diferenciar con los diferentes grados de Gleason. Si tienen en cuenta lo que está llegando, que es el ultrasonido en 4 dimensiones, donde al mismo tiempo y en tiempo real se puede representar la próstata con un código de colores y marcar dónde y cómo se tiene que biopsiar, y que nuestros ingenieros son capaces, nuestros en general, capaces de producir imágenes tan atractivas como estas, es muy posible que en los próximos años el ultrasonido multiparamétrico supere o iguale al menos las cifras diagnósticas y posiblemente de la resonancia multiparamétrica, y posiblemente sea mucho más conveniente en términos de coste y en términos de difusión en la población en un cáncer de próstata o en un cáncer que tiene una incidencia y una prevalencia tan altísimas como el cáncer de próstata. A modo de conclusión, deberíamos aprender de nuestros radiólogos, ser mucho más inteligentes para optimizar el diagnóstico del cáncer de próstata. Posiblemente los tiros vayan por combinar ultrasonidos y veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Los datos son preliminares, pero hay un campo amplísimo para investigación. Muchísimas gracias por su atención.